Muy buenas noches a todos los que se conectan a través de Facebook, a través de este espacio que hemos titulado Conectate. Y en esta noche, como todos los días jueves, vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y como ustedes ya están viendo en pantalla, el título del estudio es Las Escrituras y el Espíritu Santo. Y vamos a estar en esta noche estudiando la palabra del Señor y estudiando la relación entre las Escrituras y el Espíritu Santo. Les habla el pastor Hugo Ramírez, su servidor, que en esta noche les va a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que invito a todos aquellos que se han conectado a través de Facebook, que puedan compartir esta transmisión con aquellos que están alrededor suyo, que también pueda compartir esta transmisión con sus contactos, para que podamos todos juntos extender el mensaje del Evangelio y podamos profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a orar en esta noche. Como hacemos todos los días jueves, vamos a orar al Señor para que el Señor esté bendiciendo este estudio y para que el Señor nos hable y nos edifique en esta noche. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en esta noche podemos, Dios mío, oh Señor, gracias a que tú lo has permitido, Señor, estar nuevamente juntos a través de este medio, Dios mío, para estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, el estudio de tu palabra, que bendigas, Señor, a cada persona que se conecta en esta noche, Señor, a aquellos que, Señor, son hermanos en la fe, Señor, y también a todos aquellos amigos y amigas que tal vez nos miran, nos observan por primera vez, Señor. Que tu bendición esté sobre cada uno de ellos, Señor, y que tú estés respondiendo conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Oramos, mi Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, para que el poder del Espíritu Santo, Señor, y el de tu palabra, Señor, pueda penetrar en los corazones, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente les doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de este medio. Y vuelvo a reiterar que puedan compartir esta transmisión con todos sus contactos, que tal vez puedan organizar videos en grupo. Hay diferentes opciones a través de Facebook que usted puede utilizar para que podamos extender todos juntos el mensaje del Evangelio. Y vamos en esta noche directamente al estudio de la palabra del Señor, donde vemos el título allí nuevamente, las Escrituras y el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a leer, allá en pantalla aparece, o tal vez usted si lo quiere buscar en la Biblia, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Y la palabra del Señor dice así: Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas fueron palabras del apóstol Pablo, el cual a través de esta carta escrita a la iglesia en Corinto, él podía recordarles allí lo que había sucedido con el Señor Jesucristo. Él en el capítulo 15 habla precisamente de la resurrección, de la doctrina de la resurrección, porque algunos allí hablaban y negaban sobre esa doctrina. Entonces Pablo se vio en la necesidad de poder escribir sobre todo esto. Y vemos en la palabra de Dios que él escribió describiendo los hechos que se habían producido ya, los acontecimientos, como vemos allí, que Cristo había muerto, que Cristo había sido sepultado y que Cristo había sido resucitado. Y como usted ve allá en pantalla, aparecen las palabras subrayadas y dice conforme a las Escrituras. Y vuelve a reiterarse también que conforme a las Escrituras.
Y vamos a ver el significado de la palabra conforme, para que podamos entender un poco más lo que estamos desarrollando en esta noche. Y cuando vamos a la palabra conforme, dice allí que viene del latín conformis, que significa muy semejante. Es un adjetivo, dice, que se ajusta adecuadamente a una cosa o es como conviene o corresponde. También otro de los significados de la palabra conforme es, se aplica a la persona que está de acuerdo con otra o con una cosa. Y también significa de acuerdo en consonancia con. Entonces podemos ver allí el significado de la palabra conforme. Y conformarse es, en pocas palabras, ajustarse a algo. Ajustarse a algo dice como conviene o corresponde. Ajustarse adecuadamente a una cosa, como conviene o corresponde. Y en este caso, si hablamos del Señor Jesucristo, tenemos que decir que Él se ajustó adecuadamente, como convenía y correspondía a la palabra de Dios, a las escrituras. Porque el Señor Jesucristo no realizó nada que estuviese fuera de las sagradas escrituras, con las cuales contaban en ese momento en la iglesia, que eran los escritos del Antiguo Testamento, los cuales hablaban del Señor Jesús. Sabemos, como dice la palabra de Dios, que Moisés escribió de Jesús, habló de Jesús, y así Moisés y los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, a repasar algunos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de esto, que nos hablan de la crucifixión, que nos habla también de lo que fue la sepultura de Jesús y que nos habla de la resurrección. Y en este caso podemos ver en Isaías capítulo 53, versículo 5 en adelante, 5 al 12. Dice Isaías 53 del 5 al 12. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la descripción de la crucifixión del Señor Jesucristo, de los sufrimientos del siervo de Jehová, como dice el título allí de Isaías 53. Y vemos detalladamente cómo Jesús en su muerte se conformó a las escrituras, se adecuó, se ajustó como correspondía. Y Isaías 53 tiene que ser uno de los textos más claros del Antiguo Testamento, los cuales nos describen la crucifixión del Señor,
y nos describen todos sus sufrimientos. Como vemos en la palabra de Dios, dice, se dispuso, por ejemplo, dice el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Sabemos que Jesús tuvo una tumba y esa tumba fue prestada. Y fue José de Arimatea el que pudo proporcionarle esa tumba al Señor. Fue un hombre de una buena posición económica. Por eso dice que con los ricos fue en su muerte. Entonces vemos en la palabra de Dios que también describe la angustia, la aflicción del Señor Jesucristo. Y si podemos ver allí, por ejemplo, otra de las cosas que dice en el versículo 7, que como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto quiere decir que Jesús fue a la cruz sin abrir su boca. Y ustedes ven el silencio del Señor Jesucristo ante las preguntas allí de los gobernantes, ante las preguntas de los religiosos. Él allí se quedó callado. Y después habla de su generación, ¿quién la contará? No tuvo descendientes el Señor Jesucristo. Entonces vemos que Jesús se ajustó a las escrituras, murió conforme a las escrituras que vemos en el Antiguo Testamento. Después, si seguimos leyendo, en el Salmo 16 vemos que Cristo fue sepultado conforme a las escrituras. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un salmo de David, el cual es citado en la predicación de Pedro en Pentecostés. Y nos habla allí de lo que el Señor Jesucristo vivió, de lo que Jesús vivió. Dice la palabra del Señor que su carne iba a reposar confiadamente. Y sabemos que Jesús fue sepultado, que Jesús fue llevado a esa tumba que les comentaba anteriormente. Pero Dios no permitió que el alma del Señor Jesucristo permaneciera en el lugar de los muertos cuando habla del Seol, ni que su santo viera corrupción realmente, porque Él dice que al morir en la cruz, Él descendió a las profundidades y fue a predicar a los espíritus encarcelados, a aquellos que habían perecido en el diluvio, como fue la generación de Noé. Y también fue a sacar del seno de Abraham y llevar al paraíso a todos aquellos santos del Antiguo Testamento que habían creído en el Señor Jesús y en la promesa de su advenimiento. Allí vemos que fue sepultado conforme a las Escrituras, como lo describe el Salmo 16, del versículo 8 al 10. Y en tercer lugar, vemos que fue resucitado de acuerdo a las Escrituras. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Por qué dice en el tercer día nos resucitará? ¿Por qué habla del plural acá, en forma plural? Porque realmente con la resurrección de Jesús es como si todos hubiésemos resucitado. Es porque esa promesa se hace realidad en nosotros, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Creemos en la promesa de su regreso y que con su regreso ocurrirá la resurrección de los muertos. Entonces vemos que al tercer día nos resucitará. Entonces usted puede ver allí que se cumplió todo esto. Incluso dice la Escritura que cuando Cristo resucitó, muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron también y se les aparecieron a muchos. La Biblia no habla mucho de esto, solamente lo describe en uno de los evangelios, pero nos da a entender el poder de la resurrección realmente, el impacto que tuvo la resurrección,
que no solamente fue Cristo el que se levantó de los muertos, sino que fueron muchos. Y también allí vemos que este pasaje de Oseas 6:2 se aplica a eso también. Se aplica a aquellos santos que resucitaron con Cristo. Después, en Mateo capítulo 5, versículo 17, nos habla otra vez de esto, de que Cristo se ajustó a las escrituras, dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, quiere decir que no he venido para terminar con la ley, para quitar la ley, sino para cumplirla. Jesús vino a cumplir toda la ley. Y Él fue perfecto en todo, sin pecado. Él cumplió toda la ley, exactamente como las escrituras así lo describían. Y fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de este mundo. Entonces vemos claramente en la palabra del Señor que Él vino a cumplir la ley, vino a hacer realidad, a que es, como vemos, vamos a ver más adelante, vemos la siguiente palabra en una de las traducciones de la Biblia, en la traducción en lenguaje actual, Juan 1:1 dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, dice. Entonces, la palabra, Cristo era la palabra de Dios hecha carne. Él reflejaba, era una carta leída el Señor Jesucristo, porque Él era la palabra de Dios. Así como también nosotros debemos ser cartas leídas. Los demás deben ver al Señor en nuestras vidas, porque dice que el Espíritu Santo ha puesto las leyes de Dios en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón está puesta la palabra de Dios. Qué interesante esto, qué maravilloso saber esto del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, es Dios mismo hecho carne, es la palabra misma. Entonces, Cristo se ajustó, como es el significado de conforme, adecuadamente, se ajustó como correspondía y como convenía a la ley. Por eso, Él se hizo pecado, pero no pecó en ningún momento, así como también Él nos ha dado la victoria por medio de su obra en la cruz del Calvario. También hay otro pasaje que no he puesto allí, pero también dice que Cristo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Hasta esos pequeños detalles que nos habla el Antiguo Testamento, hasta esos pequeños detalles Cristo cumplió. No solamente Cristo cumplió los grandes detalles de la Escritura, sino los pequeños detalles, demostrando que Él era la palabra hecha carne. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? ¿Qué transmitimos? ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven la palabra de Dios hecha carne en nosotros, los demás? ¿Ven la palabra de Dios realmente en nosotros reflejada? ¿Somos cartas leídas como lo era Pablo? Es algo que debemos llevar a la examinación personal, a examinarnos personalmente. Y vemos que Cristo se ajustó, tomó la forma de las escrituras. Veían a Cristo los demás y lo que estaban haciendo era leer prácticamente las profecías en Cristo, el Antiguo Testamento, el cumplimiento de esto. Entonces vemos la importancia que tienen las escrituras, las sagradas escrituras, el valor que tienen las escrituras. Por eso
No podemos concebir que haya lugares, congregaciones, donde la palabra de Dios se deje totalmente de lado casi y solamente se haga referencia exclusivamente a milagros, que se haga referencia exclusivamente a prosperidad, que se haga referencia exclusivamente a testimonios personales, que se haga referencia exclusivamente a diferentes tipos de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces las escrituras son muy importantes. La palabra de Dios ha tenido poder y seguirá teniendo poder. Y ha tenido un efecto desde que todo comenzó allá en la creación. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Se cumplió todo esto. Las escrituras deben ser muy importantes y le debemos dar valor en nuestras vidas, como todos sabemos. Costó mucho que se recopilara todo lo que tiene, que hoy consideramos la Biblia, que hoy tenemos como Biblia, que significa conjuntos de libros. Ya hemos hablado en otra oportunidad de los años que pasaron, la cantidad de años que pasaron para que se compilaran tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a hablar de la relación que hay entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Hebreos 9:14, que está puesto allí en pantalla, dice, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio sin mancha. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios, que vive para siempre. Entonces vemos allá que Cristo, por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha ni pecado. Cristo no se ofreció de cualquier manera. Cristo no se ofreció de cualquier forma. Cristo se ofreció de la manera que el Espíritu Santo había pensado que Cristo se ofreciera. De la misma forma que el Espíritu Santo había ideado. Cristo se ofrece por medio del Espíritu Santo. No se ofrece según por medios humanos o carnales, sino que se ofreció por medio del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu lo llevó a Jesús a realizar la obra que realizó. No fue algún ideal personal solamente de Jesús, sino que fue el Espíritu el que lo llevó y se ofreció a sí mismo. Y vamos a ver el significado de la palabra ofrecerse. ¿Qué quiere decir? Ofrecerse, verbo pronominal, dice ponerse voluntariamente a disposición de alguien. Cristo se puso a disposición del Padre, se puso a disposición del Espíritu Santo y se puso a disposición de toda la humanidad. Porque Cristo fue llevado a la cruz del Calvario y allí Cristo muere. Y Él muere por la humanidad. No es cierto eso que dicen que Cristo murió solamente por los escogidos, que Cristo murió solamente por los que estaban predestinados para esto, sino que Cristo murió por todos. Dice que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue una entrega voluntaria la de Jesús, porque dice Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, dijo Jesús, y tengo poder para volverla a tomar. Entonces él tenía todo el poder
como el Hijo de Dios para poner su vida y para volverla a tomar. Esto fue voluntariamente. Cristo se puso a disposición del Espíritu Santo voluntariamente. De hecho, el ministerio de Cristo comienza y el Espíritu Santo desciende sobre él. Ahora, vamos a ver las funciones del Espíritu Santo en relación con las Escrituras. Y dice Lucas 2, y quiero que prestemos atención a estos pasajes. Son pasajes conocidos, pero que nos dejan una riqueza realmente que puede llenar nuestras vidas, puede edificar nuestras vidas. Y conocemos la historia de Simeón, y para los que no la conocen, Simeón era un hombre, como dice allí, que esperaba la consolación de Israel, un adulto mayor que vivía en los tiempos del nacimiento de Jesús. Lucas 2:25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ven que está subrayado así que, como vemos, en el versículo 26 dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y después en el versículo 29 dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Vemos la relación entre la revelación del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en este caso? ¿Qué función cumple el Espíritu Santo que relaciona al Espíritu Santo con la palabra? Y es que el Espíritu Santo indica el tiempo del cumplimiento de la palabra. Esa es la primera función que podemos ver del Espíritu Santo con respecto a las Escrituras, que Él indica el tiempo de cumplimiento de las Escrituras. A Simeón le fue revelado que el Espíritu Santo, que no iba a morir sin antes ver al consuelo, a la redención de Israel, a la salvación que venía por medio de Cristo. Y él vio al niño cuando fue llevado al templo y él pudo decir, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Él reconoció que ese niño era el Señor Jesucristo, que era el Mesías. Entonces, el Espíritu Santo le reveló el tiempo del cumplimiento de la palabra. Y acá vemos la necesidad del Espíritu Santo para el tiempo del cumplimiento de la palabra. Porque este fue el gran error, el gran pecado, podemos decir, que cometió Israel, el confundir los tiempos. Ellos esperaban que Cristo viniese como rey, que el Mesías viniese como rey y que exterminara al pueblo romano, que lo sacara totalmente al pueblo romano de las tierras de Israel. Pero sin embargo, Cristo vino como cordero, vino a traer salvación, vino a morir en la cruz del Calvario. Entonces vemos en la palabra de Dios que eso no llenó las expectativas de los judíos.
Y esto nos habla de que los judíos, el Espíritu Santo no actuaba allí, sobre todo en la vida de los religiosos, de los fariseos, que eran los que más se ajustaban a las enseñanzas de las Escrituras, y de los saduceos tampoco. Entonces, ellos no le dieron lugar al Espíritu Santo y por tanto, como no le dieron lugar al Espíritu Santo, no les fue revelado el tiempo del cumplimiento de esto. Y ellos no se dieron cuenta de esto y por eso instigaron a que Jesús fuese crucificado. Lo instigaron a que el Señor Jesús muriera, para que lo mataran. Entonces vemos allá que es importante que el Espíritu Santo indique el tiempo. Y es importante nuestra relación, nuestra comunión con el Espíritu Santo para saber el tiempo del cumplimiento de las Escrituras. Hoy estamos viviendo en un tiempo que hemos denominado, como las Escrituras lo denominan, principio de dolores. Y muchos han predicado y predican sobre este tema, de que estamos en principio de dolores, que se está cumpliendo el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Entonces vemos claramente allí que el Espíritu Santo es el que está revelando a sus siervos el tiempo que vivimos, el tiempo actual, un tiempo donde estamos en medio de una pandemia que parece interminable, esta pandemia, que parece que cesa y vuelve un rebrote, y fue como Mateo 24 lo anunció: pestes. Habrá pestes en estos días, pestes, hambre también, crisis económica. Entonces vemos allá que el Espíritu Santo cumple la función de indicar el tiempo. Primera de Pedro 1, 10 al 12 refuerza esto también, dice: los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios, de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir acá en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Revelación de los tiempos. Ese es el mensaje que le dieron a ustedes, quienes los comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Dice que a los profetas se les reveló que lo que ellos estaban administrando, que lo que ellos estaban anunciando, no era para el tiempo de ellos, sino que iba a comenzar a administrarse en el tiempo que vivían los apóstoles. Por eso el apóstol Pedro pudo hablar de este mensaje. Entonces vemos que hoy tenemos más luz con respecto a esto. Tenemos más luz con respecto a el cumplimiento de las profecías y a los misterios de la palabra de Dios que se van revelando a medida que el tiempo pasa. Si usted se pone a escuchar y nos ponemos a comparar predicaciones de siervos ungidos de Dios de 30 años atrás y podemos escuchar las predicaciones actuales, vemos mayor profundidad en las predicaciones actuales de los siervos de Dios. Y esto no quiere decir que los que vivieron en antaño, 30 años atrás, no predicasen una sana doctrina, sino que ahora hay mayor revelación. Y es lógico, porque el tiempo ha avanzado, porque nos vamos acercando al momento de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, es el mensaje. Es la comunicación de la buena noticia. Entonces vemos allá en la palabra de Dios lo siguiente, que ellos estudiaron, los profetas, y a los profetas se les indicó el tiempo también de esto.
Se les indicó el tiempo de qué manera, revelándoles Dios que lo que ellos estaban profetizando no era para ellos, sino era para los que habían de venir, para las generaciones posteriores. Y dice que lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Entonces el Espíritu Santo nos indica tiempos de cumplimientos. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El tiempo del primer advenimiento del Mesías, el tiempo del ministerio de Jesús, del comienzo del ministerio se ha cumplido, se había cumplido. Por eso él anunció que era el tiempo del cumplimiento de las profecías referentes al Mesías, que ellos no debían esperar más a otro Mesías, que él era el Mesías. Entonces el Espíritu Santo nos indica el cumplimiento del tiempo. Y acá también, esto corre para nosotros, la acción del Espíritu Santo, la función. Porque Dios muchas veces nos da palabras y nos da promesas. Y nosotros muchas veces tenemos promesas de parte de Dios y creemos que todo lo que Dios nos habla se va a cumplir allí inmediatamente, que va a llegar el momento que es el momento actual, el momento del cumplimiento. Y muchas veces Dios nos habla y pasan años hasta que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero para que nosotros podamos esperar con paciencia todo esto, debemos estar en comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos vaya confirmando el tiempo del cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. David fue un hombre de Dios que supo discernir el tiempo. Él fue ungido por Samuel durante el reinado de Saúl. Fue llamado por Dios. Saúl todavía era rey. Pero pasó un tiempo hasta que David pudo ser rey de Judá y después de todo Israel. Y ese tiempo que pasó, ese tiempo que David tuvo que esperar, fue un tiempo de prueba para David porque sufrió persecución de parte de Saúl. Entonces, no fue fácil. Y aún David tuvo varias veces la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Entonces vemos en la palabra de Dios que David supo discernir el tiempo del cumplimiento de las promesas, de cuándo él iba a comenzar a ser rey de Israel. Jesús mismo, estas palabras las dice Jesús después de haber sido bautizado y de haber recibido el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Después Juan, capítulo 2, versículo 2, nos habla también de Jesús. Dice, al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús les dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Jesús le dice a su madre de que su hora no había llegado, de que el propósito de Dios con la vida de Jesús aún no había llegado a su cumplimiento. Y Jesús después, versículos posteriores, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, allí Jesús sí revela y dice, el tiempo ha llegado, la hora se ha cumplido, ha llegado mi hora, Padre, glorifícame con tu gloria, bueno, y un poco lo que allí ese pasaje dice, donde Jesús oraba por sus discípulos. Entonces, Jesús
en Jesús no se había cumplido la hora todavía. Y él supo entender esto porque era una persona llena del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es vital para que sepamos el cumplimiento de las Escrituras, para que sepamos el cumplimiento del tiempo. Por eso vemos en la palabra de Dios como hoy también, hablando de las profecías, se ha hablado mucho de Isaías 24. Y si usted puede leer allí en su hogar Isaías 24, nos habla y describe lo que ha estado sucediendo en estos días, en este tiempo de cuarentena, de pandemia. Y bueno, habla claramente del cumplimiento de esto. Después, en segundo lugar, otra de las funciones del Espíritu Santo es indicarnos lo que vemos allí. Dice, antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir acá en la tierra. Y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Dice que los profetas no solamente se les reveló que no iban a administrar, no era el tiempo de que ellos administraran las cosas para nosotros, para ellos, sino que era para nosotros que se les había revelado a los profetas que ellos debían administrar las cosas, pero no para ellos, sino para nosotros. Y ellos también intentaban descubrir quién era el Mesías, quién sería el Mesías. Entonces vemos que el Espíritu Santo sirve para descubrir también a Cristo en las Escrituras. Jesús reprochó la actitud de los fariseos, porque los fariseos tomaban a la ley como un fin en sí mismo y no como un medio para conocer a Cristo, sino que ellos pensaban que por el solo estudio profundo de las Escrituras, por el solo estudio de la palabra de Dios, ellos iban a poder descubrir, allí iban a poder alcanzar salvación. Ya con el solo conocimiento de las Escrituras, de la Torá y de todo lo que conocemos, a ellos los hacía más santos que todos los demás. Sin embargo, Jesús les reprochó esa actitud y dice, ustedes están ahí descubriendo las Escrituras, pero las Escrituras dan testimonio de mí y ustedes no pueden ver ese testimonio, no pueden conocerme, no pueden discernirme. Entonces vemos en la palabra de Dios que el mismo Señor vio esta actitud. ¿Y por qué no podían discernir eso? Porque no le daban lugar al Espíritu Santo. Entonces, es maravilloso lo que el Espíritu Santo hace y es descubrir a Cristo en las Escrituras. Usted puede descubrir a Jesús en las Escrituras. ¿Por qué los judíos no pueden descubrir a Jesús? Porque no le han dado lugar al Espíritu Santo. Dice que ellos mismos, dice en la palabra de Dios, que leen el Antiguo Testamento, dice 2 capítulo 3, y el entendimiento está embotado de ellos. Hay un entendimiento totalmente embotado de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está embotado el entendimiento? Porque no le han dado lugar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Dice Jesús cuando habló del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Necesitamos del Espíritu Santo para descubrir a Cristo en las Escrituras, para descubrir a Jesús, porque el conocimiento de Jesús no se ha agotado, el conocimiento de Jesús es grande. Cristo es maravilloso, es grande, es sublime y el estudio de su persona es muy profundo. Entonces, debemos descubrir a Cristo.
en las Escrituras. Debemos descubrir al Señor en las Escrituras. Y eso el Espíritu Santo nos permite. Entonces el Espíritu Santo señala a Cristo. Nos permite descubrir a Cristo, pero no solamente nos permite descubrir a Jesús, sino que también vemos otro texto allá con respecto al Señor, cómo esto en la práctica se dio, como Juan el Bautista dice en Juan 1:29, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes sus pecados. Jesús se acercó, dice, Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo, ya desde el vientre de su madre. Y él pudo descubrir a Jesús. Él pudo descubrir que el que se acercaba allí era el Mesías, era el Mesías prometido. Entonces vemos allá en las Escrituras claramente que en la práctica podemos descubrir a Jesús como lo descubrió Juan el Bautista. Podemos descubrir la persona de Jesús aún en la vida de los creyentes. En Antioquía descubrieron a la persona de Jesús en la vida de los creyentes, porque dice que a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y allá en Antioquía vemos cómo se les llamó cristianos porque el significado de cristianos es pequeños cristos. Entonces ellos descubrieron a Jesús en la persona de los primeros creyentes. También los religiosos, la gente, descubrió a Jesús en la vida de Pedro y Juan. Dice que ellos daban testimonio que habían estado con Jesús, porque actuaban con Jesús, actuaban como Jesús. Y la pregunta es, ¿las personas pueden llegar a descubrir a Jesús en nosotros como creyentes? ¿Descubren a Jesús en nosotros? ¿Ven a Jesús en nosotros? Porque el Espíritu Santo señala la persona de Jesús. Y el Espíritu Santo puede señalar dónde está la presencia de Dios, dónde está el Señor Jesucristo. No es solo abrir la Biblia y leer algunos pasajes, sino que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia. Necesitamos al autor de las Escrituras en todo esto, que es el Espíritu Santo de Dios. Como les decía anteriormente, no solo señala a Cristo directamente, sino que el Espíritu Santo señala ministerios también. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo a través de mi vida puede reconocer los ministerios en la vida de otros? Es una pregunta que la iglesia de hoy en día se debe realizar. ¿Reconozco yo los ministerios? ¿Reconozco qué ministerio es el que tiene mi hermano? ¿Reconozco qué ministerio es el que tiene tal vez miembros de mi familia que son creyentes? ¿Reconozco los ministerios? Dice que allá en Antioquía el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, dos nombres específicos para la obra a que los he llamado. Eran dos hombres de Dios, llamados para un ministerio. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo señala a las personas también, para que estén ubicadas en el lugar que corresponde en el cuerpo de Cristo. Debemos saber reconocer quién es un pastor, debemos saber reconocer quién es un maestro, quién es un evangelista,
¿Quién cumple la función también de profeta? ¿Quién es un apóstol? Y cuando me estoy refiriendo a los apóstoles, no me estoy refiriendo a los apóstoles actuales que se hacen llamar apóstoles, sino al ministerio del misionero, del que establece obras, que cumple una función de apostolado, poniendo el fundamento en las obras. Entonces, ¿sabemos reconocer todo esto? El Espíritu Santo señala los ministerios. Ahora, la otra pregunta que le hago en esta noche, ¿usted sabe reconocer los ministerios, el ministerio que usted tiene? Porque eso es importante, que usted sepa reconocer cuál es su ministerio, porque eso es lo que lo va a ayudar a crecer en el cuerpo de Cristo. Pablo fue un hombre que se dio cuenta, que sabía cuál era su ministerio. Miren cómo señala, vemos otro ejemplo del Espíritu Santo que señala a personas. Dice, entonces él se levantó, Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué vemos acá? A Felipe, que por el Espíritu Santo se le revela que debía acercarse a ese etíope, a ese africano, podemos decir. Entonces vemos allá que se le acerca a Felipe. Y Felipe estaba allí de que, ¿qué estaba haciendo Felipe? Felipe se le acerca por medio del Espíritu Santo para ¿qué? Para enseñarle al etíope de quién hablaba el libro de Isaías que él venía leyendo. Si hablaba del profeta o de Isaías o de algún otro. Y él le dice y le descubre a Jesús en las Escrituras. Pero el Espíritu Santo señaló al etíope, señaló a este. Y dice la historia que este etíope fue el primero en llevar el Evangelio después, este hombre, allí a los lugares de África. Entonces vemos allá en la palabra de Dios que el Espíritu señala a personas, nos puede señalar a diferentes personas para que les llevemos el Evangelio. Y tal vez no encontramos una explicación de por qué le debemos llevar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo sabe, sus planes son perfectos, como lo fue con la vida del mismo Pablo. Le dice a Ananías, tienes que ir a la casa de ahí, de uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que llega y le impone las manos. Y Ananías dijo, pero Señor, ¿tú sabes quién es Saulo? Es un perseguidor, es alguien que ha matado cristianos y todo, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de la tierra, porque yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. El Espíritu Santo nos señala a personas, cumple la función de señalar a personas, cumple la función de señalar ministerios, porque debemos nosotros realmente tener la ayuda del Espíritu Santo a la hora de poder imponer manos, de apartar siervos, a la hora de evangelizar, de ayudar. Es importante que sepamos cuándo con una persona se debe insistir y cuándo con una persona no se debe insistir. Porque a veces con nosotros mismos todos tenemos una experiencia de conversión diferente. Yo me he convertido de una manera al Señor, desde niño ya empecé a conocer al Señor y la lección que más me tocó es la de Daniel en el foso de los leones, cuando yo participaba en una escuela dominical. Y en ese momento yo entregué mi vida al Señor Jesucristo.
Y usted tendrá su experiencia de conversión, usted tendrá la experiencia que tal vez le fueron a hablar por primera vez y se convirtió esa primera vez, o le insistieron, o tuvieron paciencia, todo. Y es necesario que el Espíritu Santo nos señale a las personas y cómo actuar con ellas, cómo evangelizarlas, porque no es que nuestra experiencia vale para todas las otras experiencias. Si de conmigo Dios tuvo paciencia, bueno, va a tener paciencia con vos, con vos, con vos. No es así. Esto no tiene nada que ver con esto. Tenemos que reconocer cuando el Espíritu Santo nos llama a insistir y cuando el Espíritu Santo no. Y nos dice que dejemos de lado a esas personas cuando tengamos cuidado. Recuerdo el otro día escuchaba un testimonio de un predicador que se había encontrado en un aeropuerto y dice que él venía de viaje y dice que se le sienta al lado de una mujer y esa mujer le comienza a hablar y él, eh, bueno, sucedieron dos cosas en ese momento. Que este predicador, este pastor, sintió el deseo de hablarle al Señor, pero a la vez vio que era una mujer atractiva. Entonces se vio tentado. Inmediatamente dice que la voz de Dios vino a él y le dijo, yo no te la envié. Y él lo que hizo cuando escuchó esa voz es levantarse e irse. Agarró su maleta y se fue de ese lado, de ese lugar. Entonces vemos allá la función del Espíritu Santo, porque a veces comenzamos a insistir con personas que no van a dar, no quieren, no quieren, no quieren y no quieren y no quieren. Y tal vez perdemos el tiempo en esas personas y descuidamos a personas que verdaderamente quieren escuchar el Evangelio. Debemos tener cuidado con esto. Debemos tener cuidado con gastar el aceite que tenemos, el aceite que representa el Espíritu Santo en personas que no convienen. En una oportunidad, un domingo en la iglesia, prediqué sobre esto, de no perder fuerzas en personas que no convienen. Jesús es el ejemplo y después de eso representó la conversión de sus familiares. ¿Usted lo ve a Jesús perdiendo el tiempo con sus familiares? Jesús en ningún momento perdió el tiempo con sus familiares. Eran 4 hermanos. Estaba su mamá también y los hermanos no creían en Jesús. En ningún momento Jesús perdió el tiempo con ellos. Dijo, Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. Dicen, mi madre y mis hermanos son los que hacen o oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son mi madre y mis hermanos, dijo Jesús. No perdió el tiempo en sus familiares, Jesús. Porque él sabía, él conocía. Y después el Espíritu Santo se encargó. Santiago fue el pastor de la primera iglesia en Jerusalén. Pero Jesús no anduvo perdiendo el tiempo por allí. Y a veces nosotros perdemos el tiempo porque tenemos, una vez escuché un pastor que dijo, tenemos el complejo mesiánico, que nos creemos el Mesías, o le diría yo también el síndrome de Jerusalén, que nos creemos Juan el Bautista o algo y nos creemos con el poder para convertir a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Eso es una locura, eso debemos tener cuidado con todo esto, porque podemos entrar realmente en una psicosis, podemos creernos todopoderosos y no es así. No es así. Si Jesús no puede con una persona, nosotros menos vamos a poder. Y menos con estrategias humanas también para poder elaborar eso. A veces le hablamos a amigos de esas personas que están alejadas del Señor para que los amigos de esas personas vayan y hablen con la persona. Claro, porque utilizamos la estrategia humana. Bueno, si es amigo de él, le va a ir y le va a hablar y tal vez le va a escuchar, le va a hacer caso y todo, y hacemos toda la planificación. Y tal vez no es lo que Dios quiere, tal vez quiere Dios que oremos solamente por ellos, que oremos solamente por aquello. No todo es ir, no todo es hablar. Y por eso debemos ser sensibles al Espíritu Santo. A mí como pastor, en una oportunidad, en un conflicto que se produjo en la iglesia,
Hay personas que hablaban y querían que fuéramos a hablar con personas que no querían escucharnos, no querían saber absolutamente nada. Y no teníamos la sensibilidad para darnos cuenta de que eso ya estaba determinado por Dios, que por más que insistiéramos no iba a suceder absolutamente nada. Y así es, personas que se fueron de la congregación, que nunca quisieron escuchar. Entonces, debemos tener cuidado con eso. El Espíritu Santo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nos indique hacia dónde debemos ir, hacia qué personas nos debemos dirigir. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa fue una señal de parte de Dios para Juan el Bautista, de que él se iba a dar cuenta quién era el Mesías cuando viera al Espíritu de Dios descender y permanecer sobre él. Descender y permanecer sobre él. ¿Qué palabra es esta? Descender y permanecer. No es solamente que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sino que permanezca sobre nosotros. Y este es un indicativo también para darnos cuenta quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. No es una sola experiencia con el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Y a Juan el Bautista se le permitió ver esto. Y el Espíritu Santo vino y se quedó con Jesús y permaneció con Jesús. ¿Y cómo demostró que permanecía? Con viendo y escuchando, oyendo las enseñanzas de Jesús y viendo cómo se cumplía la escritura en Jesús. Tenemos la facultad de nosotros de discernir quién son las personas llenas del Espíritu Santo, quién no. Porque si Hechos 6 me pone como requisito de que un diácono debe tener fe, sabiduría y ser lleno del Espíritu Santo, es porque Dios me permite distinguir cuáles son las personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque en nosotros permanece el Espíritu Santo. Y dice que la unción que tenemos es la unción del Santo. Y conocemos toda, y la unción conoce todas las cosas y nos da ese conocimiento. Indica personas. También el Espíritu Santo nos indica los lugares. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Qué nos muestra acá? Que el Espíritu Santo les prohibió a ellos hablar la palabra en diferentes lugares y les abrió la puerta en Macedonia, que es Europa. Y el Evangelio llegó por primera vez a Europa en ese tiempo. Dios, cuando quiere que vamos a algún lugar específico a predicar su palabra, obviamente nos habla a través de su palabra. Pero cuando nos habla, nos va a hablar con los pasajes que encontramos en las Escrituras. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que Dios nos está hablando de que vamos a un lugar? Porque las Escrituras nos van a hablar de diferentes lugares. Pero el lugar a donde Dios quiere que vaya, lo más probable es que no aparezca en las Escrituras.
Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta a qué lugar vamos a ir? Porque el Espíritu Santo va a traer luz a las Escrituras y nos va a indicar el lugar a través de las Escrituras. Y así sucede. Así ha sucedido con misioneros, a los cuales se les indicó que fueran a diferentes, a través de la palabra de Dios, Dios les habló de que tenían que ser misioneros, y después el Espíritu Santo les indicó los lugares personalmente, hacia dónde se debían dirigir ellos, a llevar el mensaje del Evangelio. Entonces es necesario esto, es necesario que el Espíritu Santo nos hable y nos indique los lugares donde Dios nos quiere trabajando, donde Dios nos quiere sirviéndole. Hechos 1:8, un pasaje muy conocido, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo los iba a guiar por esos diferentes lugares. Jerusalén. Ven que acá el Espíritu Santo nombra a 3 lugares específicos: Jerusalén, Judea y Samaria. Están escritos, pero después dice hasta lo último de la tierra. Y allá vemos que el Espíritu Santo, en el pasaje que hemos leído anteriormente, trajo luz sobre a qué se estaba refiriendo cuando decía hasta lo último de la tierra. Y a Pablo se le muestra un lugar como Europa, Macedonia. Ya había hecho unos viajes misioneros antes, pero el Espíritu Santo después va revelando los lugares donde ellos debían ir, donde ellos debían dirigirse. Y así es con nosotros. Hoy entendemos que Jerusalén es nuestro lugar, nuestra iglesia, donde predicamos el Evangelio, los alrededores de nuestra iglesia. Hoy entendemos que Judea es nuestra provincia, tal vez nuestra cultura, era la provincia de Judea. En Samaria, provincia de Judea también se refiere, puede referir a todo el país argentino. En Samaria, los países aledaños de Sudamérica que tenemos, Paraguay, Uruguay, y finalmente hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo nos podemos ir dando cuenta de esto? Porque el Espíritu Santo trae revelación, trae luz sobre los lugares donde Él nos quiere predicando la palabra del Señor, donde Él nos quiere llevando el Evangelio. Después, también el Espíritu Santo nos ayuda a cómo reprender, cómo corregir, cómo instruir con las Escrituras. Dice Hechos 13:19, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, se refería a un mago llamado Elimás, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Dice que Pablo, y aclara, lleno del Espíritu Santo, le dijo a Elimás, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Hoy vemos esto y decimos, ay, qué duro que fue Pablo, qué falto de amor, qué pobre. ¿Por qué le hizo eso al mago Elimás? ¿Por qué le dijo esas palabras tan ofensivas, tan duras?
porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y es lo que meditaba el caso. Como Jesús cuando trató a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Recuerdo que hace unos años escuchaba sobre un pastor de una iglesia aledaña, había venido de otra provincia, y me habían comentado que él estaba en las reuniones de oración y si se acercaba un niño y le hacía una molestia, lo molestaba, el pastor le decía al niño, quítate delante de mí, Satanás. Y así le iba diciendo a todos los niños que lo molestaban y a personas que lo molestaban. Era la misma frase para todos, quítate delante de mí, Satanás, quítate delante de mí, Satanás. Entonces había hecho una doctrina de esa frase de Jesús, como si hoy hiciéramos una doctrina también de la frase de Pablo. A todos le anduviéramos diciendo hijos del diablo, enemigos de toda justicia. O como recuerdo en un viaje misionero, íbamos evangelizando y un adolescente que iba en el grupo, decía, bueno, dice, allá hay una víbora, vamos a predicarle a aquella víbora, allá hay otra, vamos a predicarle, como Juan el Bautista, en su oportunidad había dicho, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y este adolescente decía eso, utilizaba eso y decía, bueno, vamos a aquella víbora, a la otra víbora, allá sale otra víbora de aquel lado, del almacén. Bueno, para que me entiendan un poco de lo que estoy hablando. El Espíritu Santo nos lleva a reprender con la palabra de Dios de la manera adecuada. El pastor tenía vara y tenía callado. Eran las dos cosas que tenía, vara y callado. Callado para atraer a las ovejas con del cuello, acercarlas nuevamente. Y la vara para proteger a las ovejas de los lobos rapaces que se pudiesen presentar. O sea, las dos cosas debemos tener a mano. La vara. Es cierto que por ahí Dios nos utiliza más con el tema del consuelo que con el tema de la exhortación o viceversa. Pero sin embargo, debemos estar preparados para las dos cosas. Porque si vamos a ir con palabras de consuelo para todos lados y se nos vienen lobos rapaces encima, no vamos a sacar el callado para luchar con el lobo. Hay que sacar la vara para luchar con el lobo y proteger a las ovejas. Debemos tener en cuenta todo eso a la hora de pastorear, a la hora de guiar a otros, a la hora de reprender a otros. No es el mismo discurso para todos. Por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, como Pablo allí. Y la Escritura lo aclara, porque es una fuerte reprensión de Pablo. Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice, mas estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hoy en el tiempo que vivimos es tiempo de tener, estar dispuesto a denunciar en el poder del Espíritu Santo el pecado. Y hoy en sí se ve muy poco esto. Cuando hablamos de la pandemia y de lo que está sucediendo, lo único que escuchamos es todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hacemos canciones con todo va a estar bien, todo va a estar bien y todo va a estar bien. Cuando la escritura nos dice que cada vez se viene peor, pero todo va a estar bien, todo va a estar bien. Realmente qué desubicado, realmente, qué fuera de lugar todo esto. Está todo muy fuera de contexto, de lugar.
cuando vemos esto. Por un lado vemos a siervos de Dios hablando del cumplimiento de Mateo 24, del principio de dolor, y por el otro lado todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eso es apostasía también. Tiene que ver con la apostasía también. El otro día escuchaba también a un creyente a través de un canal de televisión que decía, bueno, y van a pasar las generaciones, y cuando pase todo esto a las generaciones posteriores les contaremos que hubo una pandemia, y bueno, habla de eso, nada de hablar de que Cristo viene, de que Cristo está a la puerta, no, les contaremos, quedará como un recuerdo esta pandemia, bueno, que todo ha sucedido. Cuando todo marca lo contrario. Aún si todo, es muy posible que venga un tiempo de bonanza en todo esto, que creo que va a ser muy limitado, muy poco. Pero todo va a seguir y sigue empeorando. Todo va a seguir empeorando, esto no va a mejorar. Nosotros esperamos al Señor Jesucristo y ahí va a estar todo bien, cuando estemos con Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 6 dice, ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. El Espíritu Santo también nos revela la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué es tener sabiduría? Es saber aplicar correctamente el conocimiento. La sabiduría es saber aplicar correctamente el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, en tiempo y en forma. Y dice que la sabiduría de Dios es para los que son maduros, porque nadie se imagina, nunca se imaginaban, y hasta el día de hoy muchos no se imaginan, que Dios iba a salvar al mundo por medio de una cruz. Cuando una cruz es sinónimo hoy de derrota, cuando una cruz es sinónimo como les decía, de una caída, algo vergonzoso. Sin embargo, es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no es la nuestra. Y no podemos pretender entender a Dios, pero sí debemos confiar en Él. A veces nos suceden cosas en nuestra vida que no la entendemos, no las entendemos. Y decimos, ¿por qué Dios? Hay un libro muy recordado, siempre muy leído, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y ese libro describe varios sucesos, varias pruebas que vivieron diferentes personas, creyentes, siervos de Dios, que no parecían tener sentido, pero que sin embargo era el propósito de Dios que viviera ese tipo de pruebas. Porque Dios quería enseñarles algo. Hoy no entendemos muchas cosas que vivimos, pero si confiamos en Él, es muy probable que más adelante las entendamos. ¿Qué es lo que estás pasando? Tal vez estás pasando pruebas y dificultades y no entiendes a Dios. Pero
Es la sabiduría de Dios, no es la nuestra. Y dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos también. Y el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Pero dice que la sabiduría de Dios es para los que son maduros. El domingo se predicaba de los odres nuevos y los odres viejos. Y si el vino nuevo cae en un odre viejo, se desparrama, se rompe el odre, se pierde el vino, se pierde el odre. Cuando la sabiduría de Dios cae sobre personas que no son maduras, se pierden ambas cosas también. Es la sabiduría de Dios la que debemos pedirle, que gobierne nuestras vidas, que podamos aplicar correctamente la palabra de Dios en tiempo y forma. Cuando Dios quiere que apliquemos, en los momentos que Dios quiere que, porque Dios utiliza su palabra de diferentes maneras, según la sabiduría, y nos da mandamientos, nos da la escritura, nos habla con alguna palabra específica. A veces Dios nos habla de que tal persona se va a sanar y nos trae un versículo relacionado con la sanidad. Pero a veces nos dice que una persona va a morir y Dios nos trae un versículo referente a eso, al consuelo, tal vez a la muerte. Esa es la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo nos enseña cómo aplicar las Escrituras. Por eso hay tanta necesidad del Espíritu Santo en nosotros. Nos enseña cómo aplicar las Escrituras. Una persona del mundo no sabe cómo explicar las Escrituras. Yo me acuerdo de una experiencia con un familiar donde este familiar había vivido diferentes separaciones, bueno, problemas económicos, diferentes cosas que estaba viviendo, problemas con los hijos. Y sale de la casa, de mi casa, y dice, soy Job, dice, soy Job, dice, con todo lo que estoy viviendo, dice, soy Job. Y yo le dije, vos no sos Job, le digo, porque Job era un hombre temeroso de Dios, perfecto, como no ha habido nadie en toda la tierra en ese momento, no había nadie, dice la Escritura. Y vos, le digo, en vos, en tu vida, hay pecado, y mucho pecado, y vos no querés cambiar, y todo lo que ha venido como consecuencia es consecuencia de tu pecado. Así que no sos Job. Eso, eso es un ejemplo de cómo aplicar las escrituras incorrectamente. Las pruebas de Job vinieron sobre un hombre que ya era creyente, un hombre fiel que creía en Dios, no sobre un inconverso, sino sobre un hombre fiel que creía en Dios. Entonces debemos tener cuidado con la aplicación de las escrituras. ¿Cómo las aplicamos al tiempo actual? También una vez el caso, vamos a otro ejemplo de Job, que también está relacionado con Job, en un anexo de una iglesia, en una oportunidad, terminaba de predicar, terminaba el predicador de hablar y decía, habló de un hombre perfecto, habló de otro, habló de un testimonio de una persona y citó a esa persona como un hombre perfecto y maduro, como él nunca había visto. Pero él lo explicó como para poner un ejemplo. Y al terminar la reunión, un hermano se le acercó y le dice, vos estás incorrecto, dice, vos no has dicho las cosas, vos has dicho que vos has conocido una persona perfecta y madura en las cosas de Dios como nunca vos has visto antes. Y la Biblia dice que la única persona perfecta y madura que ha existido en la tierra ha sido Job.
Otra aplicación incorrecta de las escrituras. Y así, y así vamos. ¿Y cuándo es esto? Cuando está la ausencia del Espíritu Santo de Dios. Si no, el pueblo judío ya se hubiese dado cuenta que Jesús es el Mesías. Pero eso, una aplicación incorrecta de las escrituras a nosotros nos puede llevar a perdernos también, como llevó al pueblo judío. ¿Sí? Entonces vemos que el Espíritu Santo y las escrituras están íntimamente relacionados. Íntimamente relacionados están el Espíritu Santo y las escrituras. Que podamos tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos una iglesia que conoce las escrituras. Me refiero a nivel general, iglesias sanas, de sana doctrina, pero que hemos perdido la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Pero que en esta noche podamos acercarnos al Señor y renovar esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, aleluya. Tal vez hemos escuchado cosas que antes también las habíamos escuchado, Señor. Pero Jesús, tú nos recuerdas, tú nos repites.